Muy buenas tardes a todos los que no he saludado todavía. Tuvimos un tiempo antes, los que nos conectamos temprano para poder saludarnos y conversar, pero a los que recién se unen, una calurosa bienvenida a nuestra reunión virtual, pero real. Y también hay personas, parece que pueden conectarse a través de YouTube, así que si nos estás viendo a través de YouTube, también una bienvenida calurosa para ti. Así que lindo ver algunas caras, veo hartos nombres, eso sí, pero lindo ver algunas caras. Y recordemos que esta es la reunión del pueblo de Dios. Nos reunimos domingo a domingo, ahora virtualmente, pero el propósito de nuestra reunión no ha cambiado. Nos reunimos para exaltar el nombre de Cristo, para encontrarnos con Él en su palabra y para ser edificados por Él. Nos reunimos para servir a Dios y servirnos el uno al otro, a la distancia. Así que recordemos que estamos ante su presencia y para recordar esto, para que nuestra mente se enfoque en el propósito de esta reunión y en la realidad de la presencia de Dios con nosotros, les invito a que escuchen con atención lo que dice el Salmo 105. Dice: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. Él siempre tiene presente su pacto, la palabra que ordenó para 1000 generaciones. Aleluya. Alabado sea el Señor. Díganlo en su corazón o ahí, voz alta total, tienen los micrófonos apagados. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y alabémoslo cantando. Y recuerden que la invitación siempre es que aunque la canción se esté proyectando, ojalá en nuestros hogares podamos cantar en voz alta, podamos cantar con ánimo, para que nuestra participación sea completa. ¿Ok? Así que les invito a que nos unamos en esta primera canción, Venid, glorificad a Dios. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá.
Les invito a que oremos. Señor, gracias por ser nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. Gracias por habernos amado tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Guíanos en este día, por medio de tu Espíritu, aumenta nuestra fe, toca nuestros corazones, guía nuestra mente y enseña a nuestra voluntad, para que en todo escojamos hacer lo que te agrada. Por Cristo Jesús. Amén. Y como ustedes ya saben, ¿no es cierto? En este momento del culto, hacemos una pausa sumamente importante, porque antes de continuar en nuestro servicio a Dios, en nuestro servicio mutuo, antes de escuchar la palabra de Dios siendo predicada a nosotros, es importante que tengamos este momento semanal donde nos arrepentimos al Señor. Y recuerden que no es que nos arrepentimos porque hay pecados que todavía no han sido perdonados. La obra de Jesús fue completa en la cruz. Pero nos arrepentimos como una manera permanente de reconocer que cada día necesitamos a ese Salvador. No fue una vez en el pasado, no fue para algunas cosas en nuestra vida. Cada día, cada semana dependemos del Salvador. Jesús es nuestro mediador permanente en el cielo. Y antes de que tengamos ese momento personal de arrepentimiento, quiero invitarles a escuchar estas palabras tomadas de la epístola a los Gálatas y de Primera de Pedro, que dice que lo que la carne desea es lo contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces, detengámonos unos momentos para pensar en aquellas cosas en las que no hemos amado a Dios por sobre todas las cosas, ni al prójimo como a nosotros mismos. Y confesemos en lo profundo de nuestro corazón nuestro pecado y reconozcamos nuestra necesidad de tener un Salvador como Jesús. Tengamos un momento entonces ahí en lo privado del corazón y luego nos uniremos en una oración general. Y ahora, hermanos, habiendo orado en lo privado de nuestro corazón, les invito a que nos unamos en esta oración comunitaria de confesión. Señor, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy hemos venido ante ti depositando nuestra maldad sobre Jesucristo y su sangre limpiadora. Cúbrenos y renuévanos, Señor, para vivir de acuerdo con tu santa voluntad. En Cristo oramos. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios por este momento tan especial en que juntos e individualmente reconocemos nuestra necesidad de Jesús. Y bueno, ahora estamos listos para dar el siguiente reunión, que es escuchar la palabra de Dios leída.
Más adelante la palabra de Dios será explicada y aplicada a nosotros. Vern nos trae el mensaje esta tarde. Y Manuel será quien nos traerá la lectura de la Epístola a los Romanos, capítulo 12. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. La palabra de Dios nos dice así: el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Que el Señor bendiga su santa palabra. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Bueno, y ustedes ya saben, ¿no es cierto?, qué es lo que viene después de este tiempo en nuestra reunión comunitaria, ¿no es cierto? La otra parte del ciclo de la comunicación con Dios. Dios nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Y es la palabra de Dios que dirige también nuestras oraciones. Así que ahora juntos, como un cuerpo, vamos a presentar nuestras peticiones y acción de gracias al Señor, dirigidos por Alfredo. Gracias, Alfredo. Amén. Oramos al Señor. Padre bendito, eterno Dios, tu iglesia se ha reunido a orar, Señor, a alabarte, a escuchar de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por ello. Gracias damos porque hoy día podemos ser hechos hijos tuyos, Señor, llamados tus hijos, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Padre, y como iglesia tuya, como tu pueblo, Padre bendito, hoy día nos presentamos orando, mi Señor, clamando delante de tu presencia para que tu mano poderosa guíe, Señor, nuestros pasos. Mira tu iglesia con gracia, mi Señor. Mira tu iglesia con amor, Señor, con misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder conducirnos de buena manera. El poder ser sal de esta tierra, luz para este mundo, mi Señor. Buenos llevadores del Evangelio, Padre bendito, que podamos expandirlo, mi Señor. Rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, mi Señor. Padre, confiamos en que tú, Señor, eres por nosotros, con nosotros, mi Señor. Padre, sabemos de que tú abres nuestra boca cuando debemos hablar, cuando debemos defender, Señor, tu verdad. Ayúdanos, Señor, como tu iglesia, a poder ser predicadores, Señor, del Evangelio. Ayúdanos a ser útiles, Señor, para que éste se expanda, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser siervos fieles para ti. Cuida, Señor, a nuestras familias, Señor. Guarda, Señor, nuestros corazones. Que en el momento de la aflicción, Señor, como tu pueblo, nuestros brazos no decaigan, mi Señor, sino que encontremos nuestro pronto auxilio, nuestra paz y nuestro gozo en tus pies, mi Señor. Guárdanos como iglesia, Padre bendito, para ser útiles para ti, para exaltar tu nombre, para expandir tu evangelio. Cuídanos, Señor, como la niña de tus ojos. Te lo rogamos, Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Los invito a orar también por los gobernantes de nuestro país. Inclinamos nuestros rostros para pedir a nuestro Señor de que Él los dirija. Oramos. Dios, una vez más tu pueblo se reúne, Señor, a clamar delante de ti. Agradecemos, Señor, día y noche lo que tú has hecho por nosotros, Señor. La claridad que tú nos has dado, Señor, para vivir, Padre.
para andar en este mundo, pero no ser parte de este mundo, mi Señor. Saber que podemos depender de ti en nuestras necesidades en la oración, mi Señor. Padre bendito, y es así como hoy día nos presentamos, mi Señor, con corazones, Señor, humildes delante de ti, pidiendo nada más, Señor, que tu voluntad se haga, Padre bendito. Y es por eso, y confiamos, sabemos, Señor, tenemos certeza, Padre bendito, de que tú has puesto, Señor, gobernantes, Señor, en cada uno de los lugares, en cada uno de los países, mi Señor, para que cumplan tu voluntad, mi Señor. Y es por eso que oramos, y es por eso que clamamos a ti, mi Señor, por tu misericordia, Padre bendito, para esos hombres y mujeres, Señor, que tú has puesto, Padre bendito, para liderar, para dirigir, para gobernar, mi Señor. Guía sus mentes, guía sus corazones, Señor. Que la depravación de sus mentes y de su carne, mi Señor, no nos destruyan, Padre. Guárdales, Padre bendito, las decisiones que toman, mi Señor, en los pensamientos que vienen a su cabeza. Padre Santo, ten tu misericordia de tu creación. Y a las personas, Señor, que has puesto a liderar, guíalas tú, mi Señor. Que tu misericordia sea latente, Padre bendito, en cada una de las acciones, en cada uno de los pasos, mi Señor, que se estén dando. Clamamos a ti por nuestro país, por cada uno de los países también, mi Señor, donde se predica el Evangelio, donde tu pueblo también sufre, mi Señor. Padre bendito, sabemos y confiamos, Señor, por el poder de tu palabra, que estos días malos, Señor, están prontos a acabar. Clamamos a ti, mi Señor, para que tú pongas en nuestros corazones también la certeza y la confianza, mi Señor, de esta verdad. Oramos a ti, mi Señor, clamando por estas cosas, agradeciendo, Señor, en el único y poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén, muchas gracias, Alfredo. Y como todos los domingos, quiero tomarme un momento para animarlos a todos, para que sigan expresando su adoración a Dios, ofrendando y diezmando, aportando para la causa del reino. Es un deber cristiano y es una muestra de nuestra dependencia de Dios, con eso le honramos y también ayudamos la expansión del Evangelio. Así que yo sé que algunos lo están haciendo en forma electrónica, algunos que no pueden están guardando ese dinero para en algún momento entregarlo, pero lo importante es que no descuidemos esa parte de nuestro servicio a Dios, porque le honra. Así que yo voy a dar gracias ahora por esas diezmos y ofrendas que están llegando o van a llegar y que van a estar al servicio de la causa del reino. Gracias, Señor, porque nos da ese privilegio que es de lo que tú nos das, de poner a tu disposición una parte para que sea usada en la obra de tu iglesia, Señor. Muchas veces es difícil cumplir con ese deber, especialmente cuando a veces los ingresos disminuyen o escasean, pero tú nos animas a que seamos fieles y que tú cuidarás de nosotros. Gracias, Señor, entonces por todos esos diezmos y las ofrendas. Danos un corazón alegre y generoso para dar y guía a los que tienen que administrar ese dinero para que lo hagan con mucha sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ya estamos llegando al momento central de nuestra reunión, que es el momento en que todos nuestros ojos se fijan en la palabra de Dios y que Dios a través de el predicador, ¿no es cierto?, nos va a hablar, va a traer el mensaje de su palabra que será aplicada a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Así que les animo a que se preparen bien, se acomoden bien y que preparen todo para que no hayan distracciones a su alrededor y nos podamos concentrar en el mensaje. También los animo a que prendan sus cámaras, porque eso es un enorme aliento al que predica, ver rostros y no cuadros negros. Y también animo a los demás, porque el poder vernos unos a otros.
Ok, así que Vern nos trae el mensaje hoy día. Muchas gracias, Vern. Nos preparamos para escuchar el mensaje entonces con esta canción hermosa que es Contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
Muchas gracias, Bernie. Estamos en tus manos entonces para que nos expongas la palabra de Dios. Gracias. Gracias, César. Muchas gracias. Queridos, qué lindo verlos. Quisiera pedir que por favor busquen en sus Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, empezando con el versículo 42. 42. Recuerden que Lucas fue un médico y que acompañaba a Jesús y a los discípulos mientras ellos caminaban por la Tierra Santa. Dice así, Lucas 12, 42, respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Oremos. Padre, te damos gracias por estas palabras. Gracias por tus siervos que las pusieron, Señor, por escrito, bajo la guía, la dirección, Señor, la inspiración del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú ahora nos ilumines, que nos enseñes algo más, Señor, esta tarde. Un grupo de cristianos, hijos e hijas tuyos, Señor, que deseamos servirte mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis queridos, aquí tenemos al apóstol Pedro que estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Porque Jesús había dicho: manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperen a que regrese su Señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Dijo también: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Y finalmente dijo: sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Así mismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro estaba preocupado y se ve porque en el 41 él pregunta: Señor, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? ¿Esto es para nosotros los apóstoles o esto sería para todos? Jesús no responde en forma directa, pero lo deja claro en las próximas palabras lo que él quiere decir. Así que yo lo voy a poner así, de esta forma, en tal vez la frase temática, en la tesis. Jesús está diciendo: te he dado gran responsabilidad, y cuando vuelva te preguntaré cómo cumpliste con lo que te pedí. Te he dado gran responsabilidad y cuando vuelva te preguntaré cómo cumpliste con lo que te pedí. Primero vemos en este pasaje
que Dios nos ha puesto como mayordomos de lo que Él nos ha dado. Dice en el 48, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Así que Dios te ha dado mucho, me ha dado mucho, nos ha dado mucho, y nos va a exigir mucho también. En el 42 dice, ¿dónde se halla un mayordomo? Pregunta el Señor, un mayordomo fiel, un mayordomo prudente, que será fiel con todo lo que le he dado. Ahora, un mayordomo viene de la palabra oikonomos, y esto sería, esto para ustedes que hacen compras en el mercado y van al sector del yogurt. Y hay uno de los yogurts se llama oikos. Oikos, ¿ya? Eso significa en griego casa. Así que en este caso, oikonomos, el mayor de la casa. También más tarde el Señor usa la palabra siervo, que es doulos. Pero combinando estos dos nombres, el mayordomo o el administrador del hogar o de los asuntos del hogar, a veces nació libre, o sea, una persona no esclava, pero por lo general, como solía ser el caso, un hombre liberado. En otras palabras, fue esclavo, pero fue liberado y ahora le ha dado esta posición como mayordomo, o incluso podría haber sido esclavo. Seguía siendo esclavo y aún así servía como mayordomo de la casa del Señor. En este caso, el jefe de la casa o el propietario ha confiado la dirección, la administración de sus asuntos. En otras palabras, él dice, tú eres mi supervisor, tú eres mi siervo, tú eres mi mayordomo, y te doy a ti y confío en ti todo lo que es mío, y el cuidado de los ingresos, los gastos y todas las distintas cosas que corresponden a un mayordomo. Y el deber de entregar también, además de cuidar los asuntos, además de tener cuidado con los ingresos y los gastos, tenía también el mayordomo el deber de entregar la porción adecuada a cada siervo, e incluso a los niños menores de edad. En otras palabras, esta gente dependía del mayordomo en la ausencia del Señor. Eso significa que entonces el mayordomo tenía un puesto bastante importante. La gente dependía de él. Ellos comían porque el mayordomo se preocupaba de cumplir con su propósito, con su responsabilidad. Ahora, se nota aquí en este pasaje de que el mayordomo es un siervo de su Señor. En otras palabras, él no está ahí trabajando por sí mismo, sino que él es siervo de un hombre, de un señor, de un propietario, de lo que sea fuera. Él no pertenece a sí mismo. En el 42 dice, respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien el Señor deja encargado? Entonces, también en 1 Corintios 6, dice la palabra, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Ok, entonces en este caso empezamos diciendo de que Dios nos ha puesto a ti y a mí. Eres cristiano, eres cristiana, eres hijo o hija de Dios, entonces tú eres un mayordomo
puesto en el lugar por el Señor. Nos dice el Señor también de que no nos pertenecemos. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, dice 1 Corintios 6, 20, porque Dios los compró a un alto precio. Eso significa entonces que nosotros somos siervos, somos mayordomos y somos siervos del Señor. Y por lo tanto entonces debemos todo lo que tenemos a Él. Dios también les da a sus siervos trabajo por hacer, dentro de sus realidades, sus circunstancias en que Él los ha puesto. En otras palabras, nosotros como mayordomos tenemos responsabilidades, tenemos trabajo que el Señor nos ha dejado. Y cuando Él vuelva, va a preguntar, o sea que va a investigar. ¿Qué tal? ¿Cómo hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te dejé? Te dejé como mayordomo. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Se acuerdan de la forma que el Señor usó y dijo a Adán y Eva? Los dejó también y los puso a ellos como mayordomos de la creación. ¿Te acuerdas en el 26 y 28 de Génesis 1? Dios hizo a Adán y Eva a su imagen y a su semejanza. ¿Se acuerdan? Hombre y mujer, a su imagen y su semejanza. ¿Y qué dice entonces el Señor? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Gobiernen sobre ella. En alguna, creo que en otra versión dice, y dominen sobre ella. Tengan dominio sobre su mundo. Gobernar, obviamente, lo conocemos como ejercer la dirección o la administración de un Estado, ciudad o colectividad. Pero en este caso el Señor nos está diciendo aquí, el Estado no es el Estado de Chile, no es el Estado que sea de Sudáfrica, el Estado es el reino de Dios. Nosotros entonces estamos aquí como mayordomos, igual como Adán y Eva fueron dados la responsabilidad de cuidar, de administrar, y que ellos tenían que responder por lo que el Señor les había dado. Nosotros también, así como Dios había dado a ellos, la responsabilidad también es nuestra. Dios te da a ti entonces, mi querido, la responsabilidad de gobernar tu mundo, tu entorno, tu realidad. Todo es diferente. Uno tiene una realidad distinta a su vecino, a sus padres, a sus hijos. Cada uno tenemos distintas realidades y sin embargo cada uno tenemos una responsabilidad para gobernar, para cuidar, para administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, el Señor nos ha dado, y vamos a pensar un poco, ¿qué es lo que el Señor te ha dado? Bueno, primero tu cuerpo. Te ha dado tu ADN. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes respecto de tu cuerpo? Yo sé que hay personas que no les gusta la forma que el Señor lo hizo. No les gusta el color de ojos, no les gusta el color de piel. ¿Qué otra cosa? El Señor te ha dado tu mente. El Señor te ha dado tiempo. O sea, tú tienes tiempo, y así como que cuando tú trabajas en tu trabajo, tienes que rendir cuentas por el tiempo que invertiste en el trabajo. El Señor te ha dado tu iglesia. El Señor te ha dado tu familia.
El Señor te ha puesto en tu barrio, en tu comuna. Te ha puesto en el colegio o universidad si eres estudiante. Te ha dado talentos. Te ha dado dones espirituales. Te ha dado tu fe. Tu fe depende de Él. Te ha dado tu trabajo. Te ha dado tu dinero. Te ha dado tu esposo o tu esposa. Tus hijos. Tus amigos. Te ha dado la Biblia, el conocimiento de Él. Te ha dado el Internet. Te ha dado la televisión. Libros. Te ha dado tu tiempo libre. En fin, podemos seguir y seguir con esta lista. Te das cuenta de todas las cosas que tú tienes que el Señor te ha dejado y dice, te voy a preguntar qué tal, qué estás haciendo para mí respecto de mi reino con estas cosas que te he dejado. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tus talentos? ¿Qué estás haciendo respecto del Internet? ¿Lo haces para la gloria de Dios? En tu tiempo libre, ¿qué haces? En tu iglesia, ¿estás cumpliendo con las cosas que yo te he dado dones espirituales para cumplir? Estas son cosas que el Señor nos ha dado y somos mayordomos sí o sí. Así que ahora nos queda entonces determinar qué tipo de mayordomos somos, porque Lucas quiere ahora presentarnos dos clases de mayordomo. Primero dice Lucas en el 42 que el mayordomo, hay un mayordomo que sirve a su Señor. El primer mayordomo que presenta Jesucristo en su parábola, sirve a su Señor. En 42 dice, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Sigue en el 43, dichoso el siervo cuyo Señor al regresar le encuentra cumpliendo con su deber, a quien su Señor deja encargado de los siervos. Lo que está diciendo es que en el fondo yo te dejé con estos encargos, te dejé con estas responsabilidades, y dichoso el siervo que el Señor cuando vuelva lo encuentra cumpliendo con sus deberes, cumpliendo con las cosas que el Señor le dio. Es una persona que toma en serio la responsabilidad que le dejó el Señor de administrar su vida según las instrucciones del Señor. En otras palabras, tú te levantas y te acuestas pensando en el Señor, en tu Señor. Garantizado que un mayordomo en tiempo de Jesús vivía pensando en sus responsabilidades. Vivía pensando en qué le voy a decir, cómo le voy a responder a mi Señor por las cosas que Él me ha encargado. O sea, un siervo es un siervo de su amo, ama a su Señor, lo respeta y trabaja para su Señor. Una parte también dice, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor aquí es que el que es honrado con las cosas terrenales, con las cosas que Él ha dejado para que nosotros cumplamos, si somos fieles en eso, nos dará más. Él también verá que nosotros hayamos cumplido y que Él entonces nos puede dar más. El que es honrado en poco, lo contrario, le quita incluso lo que tiene. Ahora, pensemos en un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob?
el que tuvo una vestimenta de múltiples colores, y se acuerdan que fue un favorito del Papa, y fue odiado por sus hermanos, y que fue vendido por sus hermanos, ¿se acuerdan? Fue vendido a algunos ismaelitas, quienes vendieron a su vez a un funcionario egipcio que se llamaba Potifar. Potifar era, parece, capitán de la guardia del faraón, y todo iba en contra de José. Imagínate, todo bien ahí con su papá, favorito del papá incluso, y de repente de un día para otro se encuentra esclavo, vendido, y ahora tiene que trabajar como esclavo. Pero fíjense lo que dice la Biblia respecto de José. Estando en esa situación adversa, en las circunstancias tan penca, digamos, por decirlo, buena palabra chilena a propósito, dice que José se ganó la confianza de Potifar. José se ganó la confianza de Potifar en esa situación adversa. Y lo nombró mayordomo de toda su casa. Y le confió la administración de todos sus bienes, imagínate. Este es un esclavo, y José se comporta de tal forma que su dueño, su amo, le pone a cargo de todo lo que tiene él. Dice que por causa de José el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Un hijo de Dios está en la casa de un pagano, de una familia pagana, y la familia pagana recibe bendiciones de Dios porque José, o porque el Hijo de Dios está ahí funcionando, está trabajando, es el mayordomo. Y eso aplica también a nosotros, en nuestros trabajos. Nosotros, donde quiera que estemos, tenemos que pensar en cómo lo hizo José, que a pesar de sus circunstancias adversas, a pesar de lo difícil que puede ser tu trabajo, tú puedes ser una bendición en tu trabajo. Tú debes ser un ejemplo en tu trabajo de Jesús. Un ejemplo de que alguien que te está observando, que incluso capaz que ni siquiera lo sabes. Así como una persona, yo me acuerdo de un ejemplo de un hombre que llegó a la oficina, recién había recibido había sido contratado, y un día entra a su oficina y encuentra un maletín que no le pertenecía. Y así que levanta el maletín, lo abre, y una cantidad de plata, estamos hablando pero de millones. Y entonces, ¿qué hace este hombre? Este hombre tiene varias opciones, o sea, él puede como que hacerse el desentendido, y que si esto fue para mí, alguien me regaló, o él hizo lo que pensaba en su mente mejor, y fue a su jefe y lo entregó. Y dijo: jefe, por si acaso, este maletín estaba en mi oficina y no me pertenece. Y el jefe dice: muy bien, aprobaste la prueba, porque se puso ahí para probar tu conciencia, la forma que tú entonces trataste este tema. Te puedo entonces confiar con otras cosas. De esta forma entonces José estaba en la casa de Potifar, y la bendición se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Incluso José dominó su vida sexual. La mujer de Potifar quiso acostarse con él, y José rehusó, dijo que no.
y rehusó una y otra vez. Y al final la mujer, molesta y rencorosa, le acusa. Y obviamente el esposo, Potifar, cree a su mujer, y José termina ¿dónde? En la cárcel, peor. Pero increíblemente ahí también el Señor hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Y mira lo que pasa otra vez en el 22, dice, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Ustedes conocen el resto de la historia, creo, porque al final de cuentas, estando en la cárcel, el Señor lo sacó y lo puso ahí ante el faraón, y al final terminó no siendo el mayordomo de la casa de Potifar, no siendo en el fondo el que manejaba la cárcel, sino que el que manejaba el territorio entero de Egipto. O sea, el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Él le puso un collar de oro en el cuello, lo invitó a subirse al carro reservado para él, y el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Un ejemplo de una persona que en situaciones adversas se dio cuenta que tenía cosas que podía hacer y llegó a ser mayordomo de todo Egipto. Hoy en día podríamos decir que la mayoría de los estudios que tenemos nosotros, bíblicos y sermones, yo creo, esta es mi impresión, es como que estamos pasando un tiempo en que hablamos de quiénes somos en Cristo. Por ejemplo, Efesios 1, excelente capítulo que habla de las bendiciones de nuestra identidad en Cristo. Básicamente el ser, ¿quién soy yo en Cristo? Pero quiero tal vez incluir algo que creo que la vida cristiana no es solamente ser. La vida cristiana es también hacer. Hacer. Nuestra tendencia a decir, ¡ay, qué bendición fue ese mensaje, ese estudio bíblico, qué lindo, que ahora entiendo, digamos, mi posición en Cristo! Fantástico. No estoy negando eso. Gloria a Dios por eso. Pero mis queridos, también hemos perdido esta necesidad de hacer, de cumplir. No es cuestión de que nosotros somos simplemente beneficiarios, receptores, inactivos, sino que también tenemos responsabilidades ante Dios de hacer como prueba de la vida espiritual de Dios en nosotros. Dios te ha puesto, mi querido, como mayordomo de tu mundo, para que uses lo que Él te ha dado, tu personalidad, tus dones, todo lo que eres, para su gloria y para su reino. Les aseguro, dice en el 44, que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, si son fieles. Una vez más, el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Y finalmente, este pasaje nos lleva al otro tipo de mayordomo. El primero sirvió a su señor, amaba a su señor, hizo caso a su señor. Este segundo, el que sirvió en algún momento a su señor, ahora, ¿a quién sirve? A sí mismo. Sí, este mayordomo
en la segunda parte de la parábola que hemos leído, sirve ahora a sí mismo. Dios en algún momento ocupaba un lugar importante en su vida. Parecía ser un mayordomo que cumplía con todo lo que su Señor le pedía. Hacía lo que le había mandado el Señor. Esto me hace pensar en un amigo mío, en algún momento muy buen amigo mío, en la universidad. Yo estudié en la universidad junto con Alina, mi esposa, de la Villa, en una universidad en Estados Unidos, y me tocó viajar a España con varias personas de la universidad, y entre ellos estaba este hombre, Ken Strauss. Ken Strauss era un hombre de Dios. Era un hombre humilde. Era un hombre que cuando tú le hablabas te prestaba total atención. Era un hombre inteligente. Estaba en la punta, o sea, lo máximo de su clase. Sacaba las mejores marcas. Presidente de su curso. Si alguien decía, oye, ¿con quién te quieres alinear? Ken Strauss. Sin duda. Y entonces, gran privilegio que tuve yo de tenerlo como mi compañero de cuarto ese verano en Bilbao, España. Y testificábamos, predicábamos, enseñábamos, discipulábamos. Y después de los servicios íbamos caminando de vuelta a nuestra casa, conversando de temas, por ejemplo, de temas de apologética. ¿Cómo podemos saber con seguridad? Y Ken siempre me decía, varias veces ese verano, me decía, Bernie, oye, ¿sabes? Esto de la fe no es un salto de fe. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia detrás de todo lo que creemos. No es un salto de fe, nada más. Y conversamos estas cosas. Inteligente el hombre. Volvimos, él me llevaba un par de años, así que cuando volvimos a la universidad, ella había terminado y se fue a uno de los mejores seminarios de Estados Unidos. Y ahí, mientras él trabajaba, y tenía que trabajar como loco, trabajaba, qué sé yo, de 12 a 4 de la mañana, por decirlo, y después volvía a su casa y se dedicaba a estudiar, iba a clases, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, alguien me dijo, ¿sabes? ¿Escuchaste? ¿Supiste de Ken Strauss? ¿No? ¿Qué pasó? No, el Ken Strauss se fue del seminario. Dejó la fe. Dejó la fe. Mira, ¿tú sabes lo que pasa? Que se fue de vuelta a Bilbao, España, y a Barcelona, y buscó a las niñas con las cuales, o sea, trabajamos nosotros, con grupos de jóvenes de Bilbao y de Barcelona. Él buscó las mujeres para tratar de seducirlas. Yo dije, no puede ser. Este no es el Ken Strauss que yo conozco. Este no es el mayordomo que yo conocí. Este es otro. Y efectivamente, Ken Strauss dejó la fe hasta el día de hoy. Fue tan chocante, muy chocante. Este es el tipo de mayordomo que deja de servir al Señor y sirve a sí mismo. En este caso, el 45 dice, pero ¿qué tal si este siervo se pone a pensar, mi Señor tarda en volver? Empieza a resonar. Todo esto de la fe y el cristianismo es para los débiles, para los pobres. Pasa cuando una persona gana más y más dinero.
Conozco personas que tal vez estuvieron bien, pero empezaron a ganar más plata o tuvieron más éxito y dijeron, chuta, yo puedo pasarlo mejor. ¿Para qué necesito de esta cosa de ser canuto o ser un cristiano así? Y bueno, dice el Señor en el 46, el Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, y entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Se veía a este hombre como un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, pero fue seducido por el glamour de esta vida y se olvidó de su Señor. Yo conozco personas en nuestros medios aquí, hermanos, en nuestras iglesias, quienes han tomado pasos para alejarse de Dios porque están ganando mejor plata ahora, o que ahora están en mejores condiciones y ahora no se asocian con los cristianos. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes, dice. Amados hermanos, dice Santiago, el medio hermano de nuestro Señor, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. La persona que sabe más tiene que rendir más y tiene que responder por más. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo, recibirá pocos golpes. Esto sería comparado con Romanos 2, 3, más o menos por ahí, donde dice las personas que no tuvieron Biblia, las personas que no conocieron al Señor, el Señor los va a tratar de otra forma. Pero para nosotros que tenemos Biblias, que escuchamos la palabra de Dios toda la vida, se nos pedirá rendición. Y Santiago, termino con esto, mis queridos. Santiago 4:17, ¿se acuerdan de esto? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Lo dicen en otra versión, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Santiago 4:17. Segunda de Corintios 5, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Esto es importante y debemos nosotros entonces hacernos la pregunta, ¿con cuál de estos dos mayordomos nos identificamos? Y si te identificas con el primero, que sirve a su Señor, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Conoces tus dones espirituales? ¿Estás usando tus dones para el crecimiento de la iglesia? ¿Para el bien de la iglesia? ¿Estás cumpliendo con algo para el reino de Dios en tu familia, en tu trabajo? ¿Estás solamente siendo y no haciendo? Yo te pido que por favor prestes atención a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Tienes que empezar a cumplir. No importa las circunstancias en que te encuentres. Igual como en el caso de José. Malas circunstancias, mala situación, pero el Señor lo bendijo. Y porque Él también hizo todo lo posible y trató de seguir al Señor. Mis queridos, que el Señor lo bendiga. Les pido que por favor piensen en este pasaje bíblico y que se hagan estas preguntas que este pasaje nos ha hecho y que todos crezcamos en el Señor por medio de estas palabras. Que Dios lo bendiga. Gracias, Bernd, por esa explicación de la palabra de Dios. Y nos deja con un desafío para pensar y orar esta semana.
Así que es bueno que lo anotemos y que ojalá repasemos este texto. Y yo quiero que oremos ahora, ahora que ya concluyó el sermón, y sobre todo oremos en respuesta a lo que Dios nos habló a cada uno en forma personal. Así que tengamos un momento, primero, para que cada uno responda en su corazón: Señor, tú me has dicho esto he entendido, esto he llegado a mi corazón, quiero responder. Puede ser una confesión, un arrepentimiento, puede ser una decisión, o puede ser una petición, Señor, para que yo pueda cumplir lo que tu palabra dice. Así que te invito a que tengas un momento ahí en silencio primero, y luego yo voy a hacer una oración por todos. Señor, tú a cada uno has hablado a través de tu palabra, y como oré al comienzo de esta reunión, Señor, guía nuestra mente y enseña nuestra voluntad para que en todo escojamos hacer lo que te agrada, Señor. Así que graba estas palabras para que llegando el lunes no se nos olviden, sino que sigamos meditando en ellas durante la semana. Gracias, Señor. Amén. Bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra sesión juntos, y vamos a unirnos en nuestra canción final, Preciosa Sangre. Y me alegra mucho poder decir que esta es una producción local, así que damos gracias al grupo de música del encuentro que ha preparado esta canción para guiarnos y bendecirnos. Preciosa Sangre. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta. Mi corazón te canta, Jesús, Jesús. Mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir.
Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos de la música, porque su trabajo nos edifica y sabemos que no es fácil hacer eso a distancia, así que damos muchas gracias a Dios por ese trabajo. Si tienen ganas de aplaudir, así que ánimo, sigan, continúen, así que queremos más. Bueno, vamos a concluir nuestro tiempo formal online para luego tener un tiempo informal con los micrófonos abiertos para poder compartir. Pero Alfredo va a concluir este tiempo formal con la oración y bendición final. Por favor, Alfredo. Amén, amén. Vamos a orar. Antes de poder ya concluir con la oración, recordarle siempre a los hermanos de las actividades que tenemos en la semana, las distintas transmisiones, las distintas conexiones que se están realizando, tiempos de oración, estudios bíblicos y obviamente los días domingos en nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Todos cordialmente invitados, mis queridos, a poder participar de las distintas actividades que se están desarrollando durante la semana para poder generar esta comunión también entre los hermanos, el poder estar orando también los unos con los otros. Así que la invitación queda extendida. Vamos a orar también para poder finalizar este culto, este precioso culto que el Señor nos ha permitido y regalado. ¿Oramos? Dios eterno, Padre celestial, gracias te damos, mi Dios hermoso. Gracias te damos porque este día, Señor, tu día, hemos podido reunirnos, Señor, para exaltar tu nombre, para bendecirte, mi Señor. Padre, gracias por las alabanzas, gracias por la lectura de tu palabra, gracias por la predicación, mi Señor, la exhortación, mi Señor, de las Escrituras. Bendice, mi Señor, al que predicó, al que dirigió, Señor, al que puso su corazón para que este culto, Señor, pueda desarrollarse, Señor, en forma genuina, Señor, se haya podido desarrollar en forma eficiente para ti, mi Dios. Padre bendito, clamamos delante de tu presencia para que lo que hoy día escuchamos, mi Señor, este llamado a ser buenos administradores, Señor, pueda ser aplicado en la vida de los creyentes. Que podamos tomar la atención, mi Señor, a tus palabras, Padre, a lo que tú nos has dicho, y poder ser fieles y útiles para ti, mi Dios bendito. Ayúdanos a ser, mi Padre Santo, fieles hijos tuyos. Oramos a ti, mi Señor, para que tú seas obrando en nuestros corazones y produzcas, Señor, en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, oh Dios. Ante ti nos presentamos, mi Señor, agradeciendo, Padre, por todo lo que nos has dado, todo lo que nos vas a dar también, mi Señor. Y rogándote, mi Señor, de que podamos ser fieles, Señor, en cada paso, en cada pensamiento que nosotros tengamos. Oramos a ti, Dios bendito, en el poderoso y único nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes, mis queridos hermanos, bendiciéndoles toda esta semana, obrando en sus corazones a través del poder de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.
y buen escudo.